La empujaron al lago para humillarla frente a todo el pueblo, pero cuando salió del agua, ya no era la misma mujer, y en menos de una semana, tumbó a una familia entera de hacendados. Si alguna vez te empujaron más allá del límite, quédate hasta el final, porque esta historia te va a doler bonito. La sociedad ama a una víctima. Les encanta una mujer llorando, frágil, alguien a quien puedan compadecer desde lejos mientras se llevan la mano al pecho. Pero, ¿qué pasa cuando la mujer no llora? Cuando se niega a hacerlo, y la mano que se ofrecía a salvarla termina escupiendo el lodo y decidiendo que ya no va a seguir sus reglas. Esta es la historia de una fiesta en el jardín de una hacienda. Un empujón y un vestido arruinado que acabaron tirando el nombre de una familia entera. El calor de agosto pesaba sobre el jardín de la hacienda los alisos, aplastando los hombros descubiertos de las señoritas y atrapando el olor a pasto recién cortado. Rosario Yanes estaba parada, como siempre, 2 pasos detrás de Valentina. Esa era la regla. Nunca dicha, pero de fierro. Lo suficientemente cerca para sostener la sombrilla, y lo suficientemente lejos para desaparecer. El vestido de Rosario era de lana gris, remendado del lado izquierdo. Eres una dama de compañía, Rosario, le había dicho su tía esa mañana, debes verte arreglada, pero jamás debes notarse. Valentina, en cambio, era pura fragilidad de lujo. Un vestido de seda amarillo pálido, hermosa con esa belleza filosa de quien está acostumbrada a que todo se doble ante ella. Y ese día, estaba inquieta. Se está tardando, murmuró, cerrando su abanico de golpe. Lo hace para humillarme. Don Emiliano Casares, el heredero más codiciado de la región, llegó media hora tarde a la fiesta de su propia prometida. No parecía un hombre enamorado. Parecía cansado. Cuando bajó los escalones de piedra, su mirada se cruzó, apenas un segundo, con la de Rosario. Un segundo que en esa sociedad valía como un grito. Valentina lo notó. Y algo en su rostro se puso frío. Vamos a caminar hacia el lago artificial, dijo de repente, con la voz más alta de lo normal. Rosario, ven. No era una invitación. Era una orden. Llegaron a la orilla. El agua estaba oscura, llena de lodo, y las piedras del borde resbalaban con el musgo. El sol me está dando en los ojos, Rosario, acércate más. Rosario dio un paso más, justo al filo de la piedra. Y entonces, sin tropezar, sin resbalar, Valentina levantó el codo y la empujó con fuerza. El agua se la tragó de golpe. Fría, espesa, con sabor al lodo podrido. La ropa mojada se volvió una trampa, la falda, las enaguas, el corsé, todo empezó a jalarla hacia el fondo. Voy a ahogarme, pensó, y el pensamiento fue frío y clarísimo. Voy a ahogarme en un lago artificial porque a Valentina no le gustó cómo la miraron 2 segundos. Y entonces, algo dentro de ella cambió. Una rabia que llevaba toda la vida cargando, la rabia de comer las sobras frías, de que le hablaran como si fuera tonta, de remendar el mismo dobladillo 3 veces mientras otras tiraban vestidos de seda por una mancha de té. Se negó a morir ahí. Dejó de patalear. Sintió el lodo bajo sus botas, dobló las rodillas y empujó hacia arriba con toda la fuerza que le quedaba. Rompió la superficie jadeando. La fiesta entera se quedó en silencio total. Nadie se movió. Y Valentina, arriba, en la orilla, se llevó las manos a la boca fingiendo horror, se resbaló. Alguien que la ayude. Pero Rosario no gritó pidiendo ayuda. Solo la miró. Sin súplica, sin vergüenza. Y luego miró a Emiliano, que ya se estaba quitando el saco para lanzarse al agua. Pero cuando ella lo miró así, él se detuvo. Entendió que ella no quería ser rescatada como un perro callejero. Salió del agua caminando entre el lodo, sola. Un criado le acercó una vara para ayudarla y ella la empujó a un lado con tal fuerza que el golpe sonó como un disparo. Caminó derecho, empapada, dejando huellas negras en el mármol de la casa, cruzando entre los invitados que se apartaban asqueados. Al pasar junto a Valentina,
Se detuvo solo un instante. Me empujaste. No gritó. Lo dijo tan tranquilo que dio más miedo que un grito. Esa noche, sabiendo que la iban a correr sin carta de recomendación, sin dinero, sin familia que la recibiera, empacó sus cosas y salió por la puerta de servicio. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no iba a regresar. A pocos kilómetros del camino, escuchó cascos de caballo detrás de ella. Era Emiliano. «Te vas», dijo. No era pregunta. «Me corrieron, señor». «Ella te empujó», dijo él. «Vi el hombro, vi el codo. Sé que te empujó». «Entonces, ¿por qué está aquí, en un camino solo, con una dama de compañía deshonrada?» Emiliano no se movió. «Ve al pueblo. Voy a pagarte un cuarto en la posada. Dame 3 días». «¿3 días? ¿Para qué?» Pero él ya había espoleado el caballo, de regreso hacia la hacienda que acababa de jurar que iba a destruir. En la posada, pasaron 2 días de lluvia. Al tercero, cuando Rosario bajó a comprar un boleto para salir del pueblo, la posadera bajó la mirada. La familia Fuentevilla mandó decir que a quien la ayude, la transporte o le dé trabajo, pierde el negocio con ellos. La estaban matando de hambre, en silencio, con una carta. Esa noche, cuando ya había decidido irse caminando al amanecer, tocaron la puerta. Era Emiliano. Se veía destruido, como si hubiera sobrevivido a un naufragio. «Valentina ya no es mi prometida», dijo. «Encontré discrepancias en las finanzas de su padre. Está prácticamente en la quiebra. Rompí el compromiso. Destruiste a una familia para probar un punto». «Destruí a una familia porque estaban podridos por dentro», corrigió él. «Estoy harto de la podredumbre, Rosario». Fue la primera vez que dijo su nombre, sin título, sin distancia. «Te vi salir del agua cubierta de lodo, y no te importó lo que pensaran. Me liberaste». «No hice nada, solo me negué a ahogarme». Él sacó un papel doblado del bolsillo. «Es una dispensa especial. Cásate conmigo. Vámonos a la sierra, lejos de este circo. Necesito una compañera, no una muñeca de porcelana». Se casaron al amanecer, en una capilla húmeda y vacía, sin flores, sin invitados. 4 días de camino después, entre lluvia y un accidente donde el carruaje casi se voltea en el lodo, y donde Rosario, sin dudarlo, saltó a controlar a los caballos mientras Emiliano peleaba con las riendas, llegaron al rancho de los Alisos Altos, en lo más frío de la sierra de Chihuahua. No había fila de sirvientes esperándolos. Solo doña Refugio, el ama de llaves, que la midió con la mirada de arriba abajo y, en lugar de juzgarla, asintió con respeto cuando Rosario pidió agua caliente y comida, sin disculparse por nada. Los primeros meses fueron una guerra silenciosa. Rosario tomó los libros de cuentas del rancho, encontró grano podrido, encontró rentas infladas, y corrigió todo con una lógica fría que ningún capataz pudo rebatir. No le tenían miedo porque fuera cruel. Le tenían respeto porque era imposible engañarla. Una noche de octubre, con el viento golpeando las ventanas, ella le informó de un gasto sin pedirle permiso. Él se levantó despacio, se acercó, apoyó las manos en el escritorio, atrapándola entre sus brazos. «No tienes que pelear por cada centímetro conmigo, Rosario. Te lo di todo el día que puse este anillo en tu mano». Ella lo besó primero. No fue un beso educado. Fue meses de tensión encontrando por fin una salida. Para diciembre, la nieve cubría el rancho entero. Un día llegó una carta desde la ciudad. Don Ricardo Fuentevilla había huido de sus acreedores, la hacienda se había rematado, y Valentina, sin nada, se había casado apresuradamente con un viudo gotoso el doble de su edad. «¿Sientes lástima por ella?», preguntó Emiliano. «No siento nada por ella. Es un fantasma», dijo Rosario, y arrojó la carta al fuego. Esa tarde caminaron hasta la orilla del lago congelado del rancho. Sin jardines perfectos, sin abanicos, sin miradas juzgando desde lejos. Solo piedras,
pinos cargados de nieve y el silencio de la sierra. Rosario se paró justo al filo del agua, como aquella vez, y recordó el peso del lodo, el miedo, la mirada de los que no movieron un dedo mientras se ahogaba. Y ahí, parada frente al mismo tipo de agua que casi la mata, entendió que no había sobrevivido por suerte. Había sobrevivido porque se negó, desde el fondo del lago, a desaparecer nunca más. Apretó la mano de Emiliano y se quedó mirando el hielo, sabiendo que ya nadie, jamás, la volvería a empujar sin que se lo cobrara con creces. La sociedad ama un escándalo, pero odia a una sobreviviente. Quieren que te ahogues calladita para poder llorarte bonito. Rosario se negó a ser la víctima, y al hacerlo, tumbó un imperio y se ganó un reino propio. El lodo se quita, pero la columna que te construyes en el fondo del lago, esa se queda para siempre.